Muy buenas noches. En el podcast de hoy estaremos hablando sobre los hechos más importantes que construyeron la identidad cultural de nuestro país. Empezaremos con el régimen conservador de los 30 años. Al desintegrarse la Federación de Centroamérica en 1838 en Guatemala, se estableció un régimen político conocido con el nombre de régimen de los 30 años. Este periodo, comprendido entre 1839 y 1871, tuvo sus características propias. Mariano Gálvez renunció a la jefatura del Estado de Guatemala el 2 de febrero de 1838 y fue sustituido por Pedro Valenzuela, de ideología conservadora. Este le entregó ese mismo año el poder a Mariano Rivera Paz, también de ideología conservadora. Rivera Paz eliminó las reformas liberales de Mariano Gálvez. Durante su mandato, Francisco Morazán invadió Guatemala, le puso de la jefatura del Estado a Rivera Paz y colocó en su lugar al general Carlos Salazar. Esta situación provocó que Rafael Carrera se levantara en armas, apoyado por los montañeses, y restituyó a Rivera Paz como jefe de Estado. En 1844, Rafael Carrera fue electo jefe de Estado para su primer periodo. El hecho más significativo acaecido durante el primer mandato de Carrera fue la fundación de la República de Guatemala, el 21 de marzo de 1847. Carrera fue el último jefe de Estado de la época federal y el primer presidente de la República de Guatemala. En 1851 Rafael Carrera fue electo presidente por segunda vez y en 1854 se declaró presidente vitalicio. Rafael Carrera murió el 14 de abril de 1865. Ahora hablaremos sobre el Estado de los Altos. Uno de los acontecimientos históricos sobresalientes durante el mandato de Rafael Carrera fue la fundación del Estado de los Altos, llamado también el Sexto Estado. El 5 de junio de 1838, el Congreso Federal emitió el decreto por medio del cual el Estado de los Altos se constituía legalmente. En 1838 crearon el escudo y la bandera del nuevo Estado, que incluyó el quetzal como ave símbolo. En 1839, Carrera, estando en el poder, decidió que Guatemala abandonaría la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. El Estado de los Altos decidió cobrar más impuestos a los indígenas, quienes se sublevaron en octubre de 1839. Carrera actuó en favor de los indígenas y pidió al Sexto Estado que firmaran un acuerdo para restablecer la paz en el territorio guatemalteco. El Estado de los Altos se opuso y en enero de 1840 Rafael Carrera organizó una expedición que derrotó al ejército de Guzmán y reincorporó los 6 departamentos a Guatemala. Carrera encarceló a los miembros del gobierno altense. El 2 de abril de ese mismo año, Carrera mandó a ejecutar a los miembros del Consejo Municipal. Ahora hablaremos sobre la invasión de William Walker. Durante la época colonial se les llamó filibusteros a los piratas que navegaban por el Mar Caribe. Los filibusteros que invadieron Nicaragua estaban dirigidos por William Walker, que era un estadounidense nacido en Tennessee. Él había estudiado Derecho, Medicina, Periodismo y Milicia. Su primera acción fue intentar apoderarse del Estado mexicano de Sonora, donde planeaba convertirse en presidente, pero su empresa fracasó. Algunos años después, los liberales nicaragüenses lo contrataron para que los ayudaran en su lucha contra los conservadores del país. Walker aceptó, pero no solo invadió la región, sino que también tomó el poder y se hizo nombrar presidente de Nicaragua. Instituyó la esclavitud y se declaró el inglés como idioma oficial del territorio nicaragüense. Los países centroamericanos reaccionaron y se unieron contra la invasión, lo que dio origen a la llamada Guerra Nacional. Costa Rica fue el primer país que envió un contingente militar. Las tropas guatemaltecas iban al mando del general Mariano Paredes, quien falleció en uno de los enfrentamientos. Paredes fue sustituido por el general José Víctor Zavala. El Salvador y Honduras también enviaron tropas. Las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron el Tratado de Alianza el 18 de julio de 1856 para expulsar a Walker. Este fue derrocado por el ejército centroamericano en la batalla de San Jacinto. En 1860 intentó invadir nuevamente la región, esta vez a través de Honduras. Sin embargo, fue apresado y encarcelado. Fue fusilado por el gobierno hondureño el 12 de septiembre de 1860. Ahora hablaremos sobre la reforma liberal. Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios fueron los máximos líderes de la reforma liberal. Se le conoce como reforma liberal al movimiento político y militar iniciado durante el gobierno conservador de Vicente Serna y que culminó el 30 de junio de 1871 con su derrocamiento. El primer presidente del periodo liberal fue el general Miguel García Granados.
quien gobernó de forma interna entre 1871 y 1873. Le sucedió el general Justo Rufino Barrios, cuyo periodo presidencial inició en 1873 y finalizó en 1885, cuando murió en la batalla de Chalchuapa, El Salvador, luchando por su proyecto de unión centroamericana. En cuanto a la economía, se dio impulso al cultivo del café, el cual había iniciado durante el mandato de Rafael Carrera. Después de cierto tiempo se inventaron las máquinas despulpadoras de café. En el tema de la tecnología y las telecomunicaciones, se introdujo el ferrocarril como medio de transporte de personas y productos. Se construyó el ferrocarril del norte, que unía la capital con el océano Atlántico. Este se inició en 1873 y fue finalizado en 1908. Se reorganizó el ejército y se fundó la Escuela Politécnica, la cual a partir de ese momento formó académicamente a los oficiales, con lo cual se creó un ejército profesional. Ahora hablaremos sobre el cultivo del café. La introducción de este cultivo en Guatemala data de la época colonial. Sin embargo, en esa época no se producía en cantidades suficientes como para exportarlo. El café se empezó a cultivar de forma extensiva durante el gobierno de Rafael Carrera, cuando los precios internacionales del tinte de la grana, principal producto de exportación de Guatemala, decayeron. La primera exportación formal se realizó en 1853. En 1865, la Sociedad Económica de Amigos del País se propuso promover la caficultura y organización Semilleros en Amatitlán. En 1867, Guatemala participó en las exhibiciones de París y Londres, donde empezó a dar a conocer la calidad de su café. A partir de 1871, el café se convirtió en el principal producto de exportación y sostén de la economía guatemalteca. En 1888, Guatemala tuvo el primer lugar en la Exposición de París, por la alta calidad del café que presentó. A partir de la segunda parte del siglo XIX hasta la fecha, el café ha sido el producto de exportación guatemalteco que más se ha ganado el reconocimiento mundial por su alta calidad. Y para finalizar el podcast estaremos hablando sobre el sistema bancario nacional. Al final de la época colonial, el cultivo de exportación era la grana o cochinilla, que es un tinte rojo. Sin embargo, el precio de este producto cayó cuando se inventaron los tintes artificiales en Europa. Para salvar la crisis económica que esto produjo, se introdujo la siembra de café. El café planteó problemas que era necesario resolver para poder cultivarlo. Uno de los problemas que planteó la siembra y comercialización del café a gran escala fue la obtención de préstamos por parte de los caficultores, lo que hizo surgir los bancos. Para que los bancos pudieran otorgar préstamos hipotecarios, los propietarios debían mostrar legalmente la posesión de la tierra. Debido a esta necesidad, se creó el registro de la propiedad inmueble. La fundación del primer banco en Guatemala ocurrió en 1873, con el nombre de Banco Agrícola Hipotecario. Un año más tarde se creó el Banco Nacional de Guatemala y surgieron otros bancos privados. Otro de los bancos que se fundó en esa época fue el Banco de Occidente, el cual estuvo funcionando hasta el año 2006. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy.